hablarte también de Génesis 1:4, porque hermanos, toda la ley, todo es natural. La ley es natural. Amén. El verso 4 dice: y vio Dios que la luz era buena. ¿Y cómo le llamó a la luz? Día, ¿verdad? Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y tomó Dios a la luz día, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. ¿Eso ha cambiado hasta hoy en día o sigue igual? Sigue igual. Es una ley natural. Es el poder de una ley. Al día, a la luz le dijo día, y a la noche le dijo noche, a las tinieblas le dijo noche. No solamente es una ley que está hasta ahorita, sino que es el tiempo. ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Cuántas horas tiene la noche? Es el tiempo. Ese es el tiempo de Dios. No solamente es la ley, sino que es el tiempo. Ese es el tiempo que Dios creó. Ahí creó el tiempo. Amén. Tenemos que ir teniendo este entendimiento para saber que la ley es natural y cómo opera. Cuando nosotros conocemos este principio de la ley y hablamos del reino de Dios, tenemos que estudiar que en el reino de Dios también hay leyes. Y la ley primordial nos la trae Jesús en el Nuevo Testamento. Si nosotros vemos con cuidado Mateo 6:33, ahí hay una ley que Jesús nos viene a traer. Y nos dice, Mateo 6:33, nos dice, mas buscad. Es una ley. Todo lo que Dios habla es ley. Mas buscar. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Cuál es nuestra prioridad? Los que faltaron hoy, ¿cuál sería su prioridad hoy? Cuando es una ley. Entonces, yo tengo que estar aquí hoy. Es una prioridad. Si no soy aquí hoy, no estoy obedeciendo la prioridad, no estoy obedeciendo el mandamiento de Dios. Claro que hay sus excusas. Trabajamos para el reino, las 2 semanas fui a traducir y seguí trabajando. Amén. Pero mira bien que todo es una ley. Ahora, si yo violo la ley y dejo de buscar primeramente el reino de Dios, ¿tú crees que las cosas me van a venir por añadidura? No. Los que no vinieron hoy están buscando otras cosas, probablemente. Ojalá me equivoque. Pero entonces, cuando las cosas no vienen por añadidura, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos cuando violamos la ley y no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia? Violamos este principio tan importante como creyente nacido de nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Oramos para arreglar nuestra falta. Oramos. Necesito sanidad, oro. La sanidad viene cuando buscas primeramente el reino. No necesitas orar por él. Pero cuando violamos una ley, buscamos oración. Amén. Por eso es tan importante, y Jesús se enfocó tanto en el reino de Dios, que cuando tú lo buscas, tú no tienes que orar por cosas, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, todas las cosas te van a venir por añadidura. Esto no solamente es una cita bíblica que se le ocurrió a Dios. No, este es un principio. Esta es una ley. Si yo quiero ir al banco y tengo una cuenta de ahorros, que te dan un papelito para que lo llenes. Si yo lleno el papelito y lo presento a la cajera, ¿me lo va a dar solamente con el papelito? No. ¿Qué me pide? Una identificación. Sin identificación y el papelito lleno, aunque el dinero sea mío, no me lo dan. En el reino de Dios está lleno, está tu sanidad,
está tu prosperidad, está tu carro, tu casa, tu esposo, tus hijos, todo está. Si no llenamos correctamente ese papel y presentamos una identificación, aunque sea de nosotros, no nos lo dan. Por eso Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Tienes que aprender cómo funciona, tienes que aprender cómo opera, tienes que aprender sus principios, tienes que aprender que en el reino de Dios no eres un miembro religioso, eres un ciudadano. Pablo va más allá y nos dice, eres un embajador. Pablo también dice, eres coheredero y eres ciudadano y ahora vives, eres ciudadano del reino de los cielos. ¿No dice así Pablo? Pablo dice en Romanos, el reino de los cielos no es comida, no es bebida, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Todo en la palabra de Dios es una ley, todo. Por eso tenemos que aprender los principios de una ley natural. En Deuteronomio 28, del 1, todo el 28, del 1 al 14, tenemos que entender la ley, el funcionamiento de la misma. Tenemos que saber qué es una ley y cómo esta ley funciona. La palabra ley quiere decir que no es solamente un concepto sencillo o simple. Muchas veces, desde el punto de vista de aquellos que tienen una mentalidad religiosa, la ley la ven como que llaman a hablar de la ley y luego la gracia. Especialmente, ¿verdad?, aquellos que le imponen en una religión evangélica cristiana, es muy difícil entender esta palabra ley. Muchas veces pudimos haber nacido en una familia de cierta religión, después nos movemos a otra. O puede haber un hogar donde el papá sea bautista y la mamá pentecostal. Qué bonito, ¿verdad? La mamá bautista, el papá pentecostal, y todos tienen sus diferentes puntos de vista en cuanto a la ley. Por eso es importante conocer la ley natural. Porque después en la casa va a haber una mezcla de la ley. Y a veces hablan más de la ley en vez del reino. Por eso que trajo Jesús el reino de Dios. La Biblia es un libro de leyes. La iglesia siempre habla gracia, libertad, salvación. Efesios 2:8 nos dice que fue como fuimos salvos por gracia. Amén. En Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, ¿cuántos mandamientos? Este libro que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. El verso 2 nos dice, cuando nosotros que oímos atentamente la voz de Dios. No quiere decir que tú tienes que oír la voz literal de Dios. Aquí está la voz de Dios. Sobre todo en los 4 evangelios, que está todo en rojo, esa es la voz de Dios, es Jesús hablando. Cuando nosotros oímos, cuando nosotros buscamos primeramente el reino y no queremos arreglar las cosas a nuestra manera, cuando nosotros lo hacemos a la manera del reino, dice, van a venir a ti. Dice, tienes que pedir por cosas. Van a venir a ti todas estas cosas. Amén. Y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. Esa es una ley. Esa es una ley. Busca primeramente mi reino y todas las cosas que tú quieras te van a venir por añadidura. En el libro de Juan 15:7 dice, si tú te mantienes en mí y mis palabras otra vez se mantienen en ti, todo lo que tú pidas en mi nombre será hecho. Son leyes establecidas por el Creador del cielo y de la tierra.
tenemos que conocer cómo funcionan las leyes. Amén. Cuando nosotros no sabemos cómo funcionan las leyes, funcionamos como me parece que está bien. Y me salgo de escuchar diligentemente la voz del Jehová, mi Dios. Amén. La Biblia es un libro de leyes. La iglesia habla de la gracia, libertad y salvación. ¿Ok? Nosotros tenemos que seguir el orden de Dios. Quizás a veces en la iglesia nos roban el sentido real de la belleza de la ley y la gracia. Es un balance, la ley y la gracia. Por eso tenemos que aprender. El resultado de estar experimentando es que nos salimos de lo que es, más bien no nos salimos, sino que el resultado de no tener un claro entendimiento de la ley natural, podemos llegar a odiar la ley. Y mayormente cuando te encuentras con religiosos que siguen la ley, siguen reuniéndose los viernes y salen hasta el sábado, los sábados no hacen nada. Entonces ellos odian la ley, porque no conocen el valor natural de la ley. Amén. Nosotros tenemos que ser enseñados a amar la gracia y seguir viendo la ley. Podemos o tratamos de entender lo que la ley es, porque muchos de nosotros tal vez hemos estado así de alguna manera confundidos con lo que es la ley y lo que es la gracia. Porque, aleluya. ¿Están aprendiendo? ¿Están atentos? Ok. Muchas veces somos tocados por la presión del legalismo. ¿Verdad que sí? El legalismo nos oprime. ¿Qué es la ley? Cuando usamos el término ley, tenemos que entender que es un principio. Desde el inicio, desde Génesis, ya lo leímos. Todavía no se la daban a Moisés. Todavía no estaba el hombre en la tierra. Y ya funcionaba. Cuando Dios le dijo a las estrellas, quédense allá, plantas, quédense aquí, luna, quédate allá. ¿Qué entró en función? Una ley. ¿Cuál ley? La ley de la gravedad. Entró en función. ¿Quién hizo la ley de la gravedad? Dios. Entonces, yo no puedo violar la ley de la gravedad. Si me trato de tirar de un edificio de 10 pisos y me preparo ahí y digo, ok, en el nombre de Jesús no me va a pasar nada, y me tiro. No, la ley de la gravedad va a entrar en función. Allá voy a caer despedazado. La ley no solamente son los 10 mandamientos. ¿Okay? Tenemos que saber cuál es la naturaleza de la ley y cuándo usamos este término. Necesitamos saber ciertas definiciones del funcionamiento de una ley para estar seguros de no confundirnos, que podamos compartir correctamente con otras personas. Inteligentemente, ¿qué es lo que tratamos de entender? ¿Por qué tenemos que obedecer una ley? Hay personas religiosas que todavía dirán, ¿tu pastor enseña sobre la ley? ¿Ustedes están bajo la ley o están bajo la gracia? La ley tiene un funcionamiento en general. Amén. Como ciudadanos, todos, no importa el país donde estés, pagamos impuestos y derechos de aduana, ¿verdad? Aunque a veces hacemos trampa, nos llevamos escondidas cosas para no pagar impuestos. Amén. Ustedes no lo hacen, nosotros lo harán, pero ustedes no, porque son buenos ciudadanos. Un buen ciudadano no rompe las leyes. ¿Verdad que nunca esconden nada cuando van a otro país? Todo reportan. Aleluya. Porque somos buenos, aplicamos la ley. Amén. Ahora, para tú y yo ser un ciudadano, tenemos que... ¿Dónde me quedé? Ya me pasé la hoja. Ok.
ciudadanos pagamos impuestos y derecho de aduana. Para ser ciudadano, esto es bien importante, pagar nuestros impuestos, para considerarnos buenos ciudadanos. El no pagar un impuesto, o sí pagar un impuesto, no te hace ciudadano. Tú ya eres ciudadano. El que tú respetes pagar impuestos, no pagar impuesto, te hace buen ciudadano. Esa es la diferencia. Tú sigues siendo ciudadano, pero el pagar impuestos de lo que llevas a escondidas te hace buen ciudadano. Entonces, si eres buen ciudadano, ¿qué recibes? Beneficios. Somos ciudadanos del reino de Dios. Cuando yo busco el reino de Dios y su justicia, tenemos un rey que observa todo. Y Él nos da lo mejor. Esa es la ley. Amén. Los impuestos en cualquier país es una ley. Pagar lo que introducimos a un país es una ley. Tenemos que respetar la ley para ser ciudadanos. ¿Qué ustedes creen? ¿Tienen que respetar la ley para ser ciudadanos? ¿No? ¿Ya son ciudadanos? Solamente te hace mejor ciudadano. Estás en el reino de Dios. Si tú respetas la ley del reino de Dios, te hace un mejor ciudadano. Y vas a obtener las cosas por añadidura. Porque ya eres ciudadano. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Pagar impuestos es una ley. Pagar impuestos por los productos que queramos traer es una ley. ¿Tenemos que guardar esta ley para ser ciudadano? No. No tenemos que guardar esta ley para ser ciudadano. Si yo hago trampa en mis impuestos, sigo siendo ciudadano. Pero no soy un buen ciudadano. Ponle que hice 20,000 y en realidad hiciste 50,000. Aleluya. Seguimos siendo ciudadanos, ¿verdad? Pero no somos buenos ciudadanos. ¿Amén? Ok. Cada vez que se ponga la luz roja, ¿nos detenemos o la pasamos? Nos detenemos. Ok. La luz roja. No se paraba. Está fijo cuando está rojo. Ok. Cada vez que se ponga la luz roja, te detienes, porque es una ley. Pasar la luz roja. Obedecer la luz roja es un requerimiento para que tú seas ciudadano. No es un requerimiento. Simplemente te hace mejor ciudadano. No robar te hace mejor ciudadano. Sí. Sí, te hace mejor ciudadano, pero ya eres ciudadano. Sabemos que no debemos de hacer ciertas cosas, pero no es un requisito para que seas ciudadano. Tú ya eres ciudadano. Hay cosas que no tenemos que hacer, pero eso no me hace mejor ciudadano. No me hace ciudadano. Ya soy ciudadano. Me va a hacer mejor ciudadano. ¿Tenemos que guardar la ley nosotros para ser ciudadanos? No, porque ya somos ciudadanos. Amén. Entonces vamos a ver y resolvamos todo este problema. No usas la ley para ser ciudadano del país. No guarda la ley para ser ciudadano de un país. La ley no te hace ciudadano. Habitar en la ley no te hace ciudadano. Esto es muy importante porque aquí es donde se discute el tema de la ley. Tenemos que saber, guardamos la ley porque somos ciudadanos. La guardamos. Pero no guardamos la ley para ser ciudadanos. Solamente guardamos la ley para ser mejores y buenos ciudadanos. Esto se ha perdido en el reino de Dios, en la comunidad del reino. Cuando eres ciudadano, entonces la ley es un requerimiento. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca todo. Leímos en Lucas 12:32, no temas manada pequeña, a mi Padre le ha placido darte el reino. Jesús viene y dice, hey, te doy el reino, pero guarda la ley. No la ley de los
Si no diezmas, sigues siendo ciudadano del reino. ¿Verdad que sí? Sí. Pero no eres un buen ciudadano del reino porque estás robando. Y Dios te deja que seas ciudadano, pero no eres un buen ciudadano. Amén. Ok. Entonces, cuando nosotros somos ciudadanos, la ley es un requisito. La ley no son solo rituales. Cuando te detienes en una luz roja, no es un ritual, es una ley. Cuando vemos esto, los que venimos de la religión tradicional de México, ¿cuántos rituales no se hacían? También en muchos países de Centroamérica tienen la misma religión. Entonces la ley no es por rituales. La ley es por principio. La ley es por conceptos y principios. Tenemos que entender que la ley es una ley divina. Amén. Josué 1:8, ¿qué nos dice? Ese libro de la ley, o sea, toda la ley, toda esta ley, todo este libro de la ley, guárdalo de día, guárdalo de noche, porque entonces vas a hacer prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. ¿Verdad? ¿Qué tenemos que guardar? Este libro de la ley, todo lo que Él dice, todo lo que se nos manda Dios, todo lo que Dios me manda hacer. Cuando yo medito la ley, entonces todo me va a salir bien. Y cuando yo medito en la ley, yo tengo que rectificar mi camino día a día, porque si yo me salgo de un principio de la ley y vamos a decir, por las heridas de Jesús fuiste sanado. ¿Y por qué no me he sanado? Porque no has caminado en la ley, no has creído en la ley. Estás violando la ley. Sigues siendo ciudadano del reino de Dios, pero no has creído en el principio de la ley. Y por no creer en el principio de la ley, ¿sabes cómo muchos quieren arreglar su sanidad? Oren por mí. ¿Pero qué tengo que hacer por mi sanidad? Tu palabra dice que por tus heridas yo ya fui sanado. Y es una ley, yo recibo mi sanidad. Porque es una ley que está en la palabra de Dios. Amado, yo deseo que seas prosperado en cuántas cosas. En todas las cosas. La prosperidad divina del reino de Dios es parte de la ley. Dios quiere que tú seas próspero y tengas mucho dinero, porque hay un llamado para establecer su reino en la tierra y eso cuesta dinero. Amén. Para eso es la prosperidad del reino. Porque Dios te dio un proyecto como creyente, te dio un proyecto. Vamos a decir, Dios quiere que vayas los sábados a evangelizar a una familia a Morris, por decir, pero tu carro ya no sirve. Dios está obligado a darte un carro nuevo para que vayas. ¿Por qué? Porque para eso es la prosperidad del reino de Dios. Pero tenemos que conocer los principios de cómo opera. Si tú dices, ay, Dios, te habló Dios y dice, quiero que vayas a visitar a esa familia. Sí, Señor, mi carro tiene 200,000 millas y con trabajo llega al downtown. Así es de que dame uno nuevo y yo me voy. No hay problema, yo tengo muchos. Ve y escoge uno. Vas, escoges uno y no vas a fallar un solo sábado a llevar lo que Dios te mandó a hacer. Para eso la prosperidad del reino de Dios. No pienses que por ir por un carro nuevo, un dealer, vas a dejar pobre a Dios. No, Él tiene miles. Dios, si tú me dieras una casa, yo haría una célula. Dios te la da y no hace la célula. Violaste la ley. Después estás orando para que no le pase nada a tu casa. Cuando nosotros aplicamos los principios del reino de Dios, no tienes que orar. Simplemente tienes que actuar en los principios de la ley. Amén. Ok, todas las naciones operan con una ley. Y los ciudadanos las deben de obedecer, sujetarse y a vivir bajo la ley. ¿Para qué? Para que el país viva en orden.
Si todos los países, imagínate el caos, todos los países, todos los ciudadanos de un país se pasaran la luz roja, ¿qué sucedería? No robar es una ley. Sería un caos que cualquier persona entrara a tu casa y te la vaciara. Sería un caos. Por eso hay una ley. La ley, ¿sabes para qué es la ley? Para perseverar, para guardar. Y la ley también es para empoderarte, para que venzas todo lo que viene contra la ley. La ley te protege. La ley es para protegerte. Dios, mira, por ejemplo, tú compras una televisión, abres la caja y ¿qué viene? Un manual. Ahí te viene lo que hagas y lo que no hagas. Muchas veces agarramos el folleto de la institución, las aventamos, ponemos la tele y no prende. Y estás enojado. No seguiste el manual de instrucciones. A lo mejor le enchufaste mal. Algo tan sencillo a veces no lo obedecemos. Por eso Dios a todos nosotros, así como el fabricante de la televisión, te da un manual, un folleto donde dice precauciones y te dice lo que hagas y lo que no hagas. Y si lo haces va a funcionar bien. Así Dios nos dio una ley. ¿Sabes para qué nos dio esa ley? Para protegernos. No para condenarte, no para castigarte, sino para protegerte. ¿Se acuerdan de José? ¿Quién protegió a José? La ley de no adulterar. Él sabía que el adulterio no era agradable para Dios. ¿Y qué hizo la ley? Lo protegió, huyó, desnudo, con las ropas, se fue. Hoy en día adulteran y van y piden perdón. ¿Por qué? Porque no conocen cómo funciona la ley. Cuando conocemos la ley, tienes que saber que esa ley está hecha para protegerte, para cuidarte, para guardarte. David sabía la ley. ¿Usó la ley? No. Sansón sabía la ley. Salomón sabía la ley. No la usaron para protegerse. Y todos sabemos lo que causó en David, en Salomón, en Sansón, por no respetar la ley. Pero sabemos qué le pasó a José por respetar la ley. Tan fácil. Tenemos que entender que la ley no son los 10 mandamientos y que la ley no te condena. La ley te protege. Estamos en un mundo donde eres tentado a fornicar, a adulterar, a robar, a mentir, a falsificar cosas. Pero la ley nos protege. La ley te dice no lo hagas. Porque si lo haces en Deuteronomio, si ponemos para atrás Deuteronomio 28, del 15, porque dice, del 14 lean a su casa, de 14 en adelante, del 1 al 14, ya dice todas las bendiciones. Si obedeces la ley, estas bendiciones van a venir a ti. Pero si desobedeces la ley, vas a quedar desprotegido de mí. Yo no te voy a enviar nada. Si desobedeces la ley, quedas desprotegido. Si adulteras, vas a quedar desprotegido. Vas a pagar circunstancias. Mira lo que dice el verso 15. Pero va a acontecer que si no obedeces la ley, para cumplir todos los mandamientos, los estatutos que yo te digo hoy, van a venir a ti. Esta es una ley. Dios ya habló, ya no va a hacer nada nuevo. Él ya habló, lo dejó escrito. Si no obedeces la ley, ahí están todas las maldiciones que van a venir. Ya Dios no te va a enviar nada. Él ya dejó escrito lo que va a venir a ti si desobedeces la ley. Ya no te va a enviar nada. Ay, es que Dios me envió. No, es que Dios no te envió. Es que tú te desactivaste de la ley.
La ley, cuando nosotros violamos la ley, quedamos desprotegidos. Amén. Entonces no voy a la mitad, ya casi son las 9. Amén. La ley persevera. La ley persevera y guarda un país. Amén. La ley es la clave para vivir exitosamente en todas las naciones. Podemos ver o saber de países que están devastados. Es un país donde sus ciudadanos no obedecen la ley. Dejemos de maldecir la ley. La ley es lo más grande que Dios le dio a la creación, porque es para protegernos. La ley es lo más grande que Dios nos dio a nosotros, porque es para protegernos. No es para castigarnos, es para protegernos. La ley es lo que nos ayuda a no colapsar. Es la que nos ayuda a mantener, la ley es la que ayuda a mantener la tierra girando sobre su eje. Hay una ley, Dios le dio instrucciones a la tierra, sigue funcionando. Si yo violo la ley, me tomo una chance y violo la ley, no creas que no va a venir algo contra mí, porque ya una ley establecida, la ley es para protegerme, pero si yo violo la ley, entonces quedo desprotegido. Y después quiero orar para arreglar algo que yo hice. Después quiero arrepentirme. Es bueno arrepentirse, es bueno orar, pero antes de la caída viene la altivez de espíritu, dice Proverbios. Identifica cuando alguien quiere hacerte violar una ley. Identifica. En el mundo, ¿verdad? En el mundo, en los cristianos no se conoce eso. En el mundo, cuando se es novio o a unos novios en las escuelas, a las niñas, si me amas, dame una prueba, dame la prueba del amor. Cuando tienes la ley, estás protegido. Aunque te pidan la prueba, no, estoy en esa ley de Dios. No puedo experimentar, porque la ley me protege. Ahora, si yo accedo, quedo desprotegido. Amén. Ok. Tenemos que saber que la ley es lo que ayuda. La ley es lo que mantiene firmes de pie la ley de la gravedad. Todo lo que tiene que ver con una ley, si nosotros volvamos la ley como la ley de la gravedad, la ley va a hacer su función. Concerniente a esto, Jesús hace una tremenda declaración en el libro de Lucas 16:16. Vayamos a Lucas 16:16. Ahí Jesús hace una tremenda declaración. Él dice esto: la ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Okay? Jesús nos está diciendo, la ley y los profetas siempre estaban. Vino Juan el Bautista, me introdujo, me bautizó, yo traje el reino de los cielos, pero la ley sigue. Porque la ley está, no dice, la ley es cuando Dios se la dio a Moisés. No, hasta Juan el Bautista, y desde toda la ley desde Génesis, todo es una ley que Jesús da esa declaración y nos dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Quiere decir que la ley no ha desaparecido y nunca va a desaparecer. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, y mi palabra no? Y luego dice, va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, pero ni una jota, ni una tilde van a pasar de la ley. Todos sabemos que es una jota, sabemos que es una tilde, ¿verdad? Los puntitos, ese puntito de la I,
esas cositas tan chiquitas no van a pasar. Porque es una ley. Es una ley. Amén. Nosotros dejemos de creer que la gracia vino a cancelar la ley. La gracia vino para magnificar la ley, para que la observación de la ley estuviera todavía en nosotros. Porque muchos usan la gracia como una licencia para pecar. No, eso lo hacíamos cuando éramos católicos. Voy el sábado, me tomo y eso, el domingo voy a la mañana, a misa a las 6 de la mañana, me confieso y listo. No. La gracia vino a magnificar la ley, vino a recordarte la ley y vino a decirte que la ley te empodera y te protege y te da la habilidad para vencer toda forma de pecado que venga a tu vida, no para participar en el pecado. Amén. Ok, gloria a Dios. De nuevo, en Lucas 16:16, Juan el Bautista introdujo al rey y su reino. Desde ese tiempo, las buenas del reino son predicadas y todos tratan de encontrarlo. Cada uno de nosotros estamos gozosos por el reino de Dios y venimos a ser ciudadanos del reino. Le llamamos salvación, pero en realidad es una ciudadanía. Nos ponemos contentos porque sí fuimos salvos por gracia. Jesús nos conoce muy bien. Él es el rey. Dice, te voy a traer de nuevo a mi reino. Vas a ir a predicar las buenas noticias de mi país. Por eso es que hizo esta declaración. Es fácil que el cielo y la tierra desaparezcan. Mas una coma, perdón, era una coma, no una jota, una coma se ha quitado de la ley. Eso está en Mateo 24:35, si lo puedes poner. Puede pasar todo, pero ni una coma, ni una tilde será quitado de la ley. Mateo, miren lo que dice Jesús, nada puede ser quitado. Mateo 24:35, nada puede ser quitado. De nuevo, la ley no son los 10 mandamientos. Ya vimos en Génesis 1:4. Ahí empezó la ley. Dijo Dios, hágase la luz. Fue una ley. Amén. Y dijo Dios, todo lo que Dios hablaba es una ley. Y esa ley sigue vigente hoy en día. Por eso Jesús viene en Lucas 16:16, dice, mira, desde la ley, o sea, desde Génesis. Y luego todos los profetas vinieron anunciando la ley. Y luego Juan anunció la ley. Y me introdujo a mí el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mientras eso esté, ni una jota ni una tilde van a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 5:18. Porque de cierto te digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que toda sea cumplida. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que hacer un balance. Jesús, cuando hizo esta declaración, nos está diciendo, mira, te voy a dar el reino, pero guarda la ley. Se está refiriendo a los 10, a toda la ley, toda su palabra es la ley. Todo lo que le dio a Moisés no ha pasado de moda ni ha desaparecido, sigue. Porque entonces ya no hubiera ley de la gravedad, hubiéramos flotando si hubiera pasado la ley. La ley sigue vigente. Todo lo que Dios habló es una ley, sigue vigente. Te voy a dar la gracia, pero es mejor que cumplas la ley. Te voy a dar salvación, pero debes de cumplir la ley. Jesús dijo que las buenas nuevas del Evangelio está siendo predicado. Pero recuerda, ni una jota ni una tilde se quitará de la ley. En otras palabras, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, no trabajes los 7 días, descansa uno, te estás matando a ti mismo. Es la ley, descansa un día.
La ley y principios protegen el producto. Para eso Dios hizo la ley, para proteger el producto que Él hizo. Tú eres el producto de Dios, hecho imagen y semejanza de Él. Imagen, tiene las características de Él. Semejanza, actúas como Él. Amén. Gloria a Dios. Ok. Muchas veces, como les decía un momento, no nos gusta leer el manual de las cosas electrónicas que compramos. Nosotros compramos un carro y el carro dice, ¿verdad? Te dan un manual. Yo nunca lo leía el manual. Y el carro te dice ahí en el manual, después de 5,000 millas, cambia el aceite. Personas nunca lo hacen. Cuando cambias el aceite, cambia bujías y cambia eso. Nunca leemos el manual. El carro está hecho para durar 15 años. A los 5 años ya te da problemas. ¿Quieres que el mecánico haga un milagro o que el dealer te dé otro carro? No le diste mantenimiento, nunca oíste las instrucciones, no obedeciste la ley. ¿Cómo esperas que tu carro responda? ¿Verdad que sí? Pero cuando nosotros leemos el manual y sabes que cada 5,000 millas tienes que hacer cambio de bujías, cambio de aceite, liqueo, los filtros, todo, tu carro va a tener 15 años y no te va a dar problemas por el mantenimiento que le das. Porque tú estás llamado para tener carro nuevo cada 3 años. Más uno creyó. Ok. Amén. Ok. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. En el reino de Dios tratamos de vivir por gracia y a veces violamos las leyes del reino. En el reino de Dios todo lo queremos hacer por gracia y nos olvidamos de las leyes. De nuevo, Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios. Busca mi prioridad. Busca qué es lo más importante en la tierra. Para que tú puedas tener todo lo que pides de mí. Busca mi reino. En Juan 14:2 nos dice, en mi casa hay muchas moradas. En Juan 16, vamos a ir a Juan 16. Aquí lo tengo, vamos a ver. Juan 16:14. Juan 16:14. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Eso es importante. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis ¿cuánto fruto? Y que ese fruto que haga permanezca para siempre. La otra parte dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él nos los dé. No podemos violar esa ley. Toda la palabra es una ley. Entonces, ese principio de la ley es, yo no puedo ir directamente al Padre sin usar el nombre de Jesús. Porque estoy violando un principio. Yo no puedo ir al Padre pidiendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque estoy violando un principio de ley. Padre, en el nombre de Jesús. Y Jesús dice, está haciendo lo correcto. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Pero si voy directamente, Padre, bendíceme, estoy haciendo un lado al que murió por mí. Estoy violando un principio de ley. Entonces, eso no es parte de los 10 mandamientos. Eso es parte de un principio del reino de los cielos. Amén. ¿Sí están creyendo? ¿Están tomando notas? Ok. De nuevo, recuérdate, la ley protege el producto. La ley te protege. Amén. Muchas veces, por experiencia, y le doy gracias a Dios por mis padres, que mi padre tenía un magnífico cinturón, y verás qué obediente era yo cuando él me decía así. Mi madre tenía una tremenda puntería con la chancla.
si yo hacía algo y mi padre se enteraba, me esperaba un cinturón. Y a veces hasta con la hebilla nos daba para que nos doliera más. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque pude asimilar muchas cosas y pude ponerlas por obras en mi siguiente generación. Hoy, los adolescentes negocian con los padres. Y ellos traen su ley a su casa. ¿Qué está pasando? Hoy ellos manejan el hogar. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que retomar los principios de la ley que nos ha dado a nosotros Dios como padres. Ahora, el propósito de mi mamá, de mi padre y de mi madre fue que fuéramos buenos ciudadanos. Pero hoy los jóvenes negocian con el padre. No estamos haciendo buenos ciudadanos. ¿Qué queremos hacer? Oremos por la ciudad de Chicago. Hay vandalismo. ¿Y los hogares qué hicieron con esos jóvenes? ¿Qué han hecho con esos jóvenes? ¿Ves qué tan importante es traer el reino de los cielos a la tierra? ¿Qué tan importante es conocer los principios del reino de Dios? Muchas veces sí sentimos tristeza cuando somos duros con los hijos, sí sentimos cuando les ponemos esos cintarazos, pero vemos el fruto después. Yo puedo ver ese fruto. Mikey lo oyeron cuando predicaba aquí, que bastaba un silbido. Donde él estuviera, yo nomás le decía. Y llegaba inmediatamente. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Nada. Pero hoy en día, ellos negocian, ellos son los reyes. Busca primeramente el reino de Dios. Pongamos la justicia de Dios. El castigo y la corrección es para protección. Y eso ya no existe en muchas familias. Tenemos padres discutiendo con los hijos, negociando con los jóvenes adolescentes. La razón por la cual las personas rompen la ley en la sociedad es porque nunca respetaron la ley en casa. Si un joven, una persona no respeta la ley en casa, en la sociedad no la van a respetar. Lo estamos viendo. Jóvenes matando, robando, drogándose, porque no aprendieron a respetar la ley en casa. Amén. Sé que la ley abarca muchos principios. Amén. La ley y principios protegen el producto. Es bien importante. Otro punto también. ¿Dónde está? La ley y principios sirven al producto. Las leyes y principios garantizan la función del producto. Nosotros tenemos que garantizar el funcionamiento de este producto que Dios puso sobre la tierra. Por eso nos dio este libro de la ley. Medítalo de día, medítalo de noche. El Salmo 1 dice: bienaventurado el hombre que no se sienta en silla de escarnecedores. Será plantado como un árbol junto a las aguas, que nunca se secará y siempre va a dar frutos. Amén. Amén. Hasta aquí los dejo. Siguiente miércoles seguimos con la parte número 2. Amén. Amén. Para que mediten este tema. Gloria a Dios. Nos despedimos, nos saludamos a los hermanos que se conectaron. Gracias por sus likes. Gracias por su participación. Y síguenos en nuestro canal de YouTube. Dios les bendiga.